Estamos dando inicio al comité de GSC correspondiente al 21 de diciembre de 2018, calendario económico con varios anuncios en la jornada, confianza del consumidor en los Estados Unidos, en Alemania, manteniéndose en los 10.4 puntos. Zona euro, la confianza del consumidor se dará a conocer hacia las 10 de la mañana. Con respecto a Europa, se confirmaron cifras de crecimiento de Francia y del Reino Unido del tercer trimestre del año. Y en América Latina, las cifras comenzaron con los datos de inflación en Brasil, 3.86%, déficit de cuenta corriente menos de la mitad de lo estimado por el mercado, que estaba cerca de los 2 billones de dólares, fue de 800 millones de dólares. En Estados Unidos se revisó datos de crecimiento de tercer trimestre, moderándolo un poco del 3.5 al 3.4%. Esto no es una mala noticia para Estados Unidos en el tercer trimestre. De todas maneras, recuerden que el mercado no está mirando ya estas cifras, está más preocupado por lo que se viene y continúa especulando acerca de un posible escenario recesivo. Con respecto a órdenes de bienes durables, en la medición preliminar del mes de noviembre, la recuperación fue menos fuerte de lo esperado, solamente 0.8% frente a una expectativa del 1.6%, luego de una contracción de más del 4% del anterior mes. En América Latina también continuaremos con publicaciones de indicadores hacia las 9 de la mañana, con el índice de actividad económica de México correspondiente al mes de octubre. Una leve aceleración se espera del 2.1 al 2.2%. Con respecto a Estados Unidos, tal vez lo más relevante de la jornada será la publicación hoy hacia las 10 de la mañana de los indicadores del mes de noviembre correspondientes al incremento del ingreso y del gasto de los hogares, así como las mediciones más amplias de inflación conocidas como los PCE, donde el mercado anticipa una desaceleración para el PCE total del 2 al 1.8%. Probablemente aquí tengamos efectos de productos derivados del petróleo como los combustibles, y el PCE núcleo, excluyendo este tema, se aceleraría del 1.8 al 1.9%, refrendando la fortaleza de la economía estadounidense. Hacia la 1 de la tarde, como es normal todos los días viernes, cifras de perforaciones activas petroleras que siguen cerca de los máximos recientes, aunque con estas señales de precios de petróleo relativamente bajas de 45 a 46 dólares el WTI, esperamos una moderación al cabo de unos 2 meses de estos indicadores. Recuerden que el problema acá es que tenemos primero la señal de precios y luego la reacción en términos de oferta y de demanda. Con respecto a Colombia, hacia las 2 de la tarde se conocerá el indicador de actividad económica del primer mes del último trimestre del año, donde el mercado espera un crecimiento del 3.1%. Octubre, como hemos mencionado, ha sido particularmente fuerte, con buenas cifras de ventas del comercio, de la industria y de otros indicadores, pero como mencionamos ya al comienzo de esta semana, el indicador de confianza del consumidor, este fuerte desplome del mes de noviembre, nos deja algunas dudas sobre mantener este buen mes de octubre, ese buen arranque del último trimestre. También hoy se darán a conocer los indicadores de confianza empresarial, industria y comercio, y el Banco de la República se reunirá, como es característico en todos este tercer mes de cada mes, para decidir su política monetaria. El mercado en su totalidad, donde obviamente nos encontramos nosotros, esperamos que no haya modificación en la política monetaria y por ende pues la tasa de interés se mantendrá inalterada en el 4.25%. El día de hoy se dio a conocer que el gobierno chino prepara nuevos paquetes de estímulo fiscal, una política proactiva, como lo mencionaron varios medios controlados por el Partido Comunista. Por otro lado, el Banco Central abandonó su referencia a mantener una postura neutral y afirmó simplemente que será una postura prudente. El mercado ha entendido que será, digamos, un poco expansivo el tema monetario en esta economía. También, a través de diferentes medios oficiales, informaron que estaban comprometidos con cumplir o implementar lo antes posible los acuerdos alcanzados con los Estados Unidos y que esperan tener avances adicionales en las negociaciones que se vienen. En Japón la inflación bajó del 1.4 al 0.8%, aunque se supera el indicador de la última década promedio de 0.5%. Esto simplemente nos muestra lo difícil que ha sido para el Banco Central de Japón cumplir los objetivos de inflacionarios del 2%. En este frente, queremos destacar que únicamente en uno de los cada 10 meses de la última década que ha presentado Japón se ha logrado cumplir esos objetivos inflacionarios, es decir, solamente en el 10% de las ocasiones. Con respecto a Europa, la confianza del consumidor alemán cayó, pero digamos que logró mantener la misma lectura del anterior mes.
En contexto, este es el indicador de confianza del consumidor más bajo de Alemania desde junio de 2017. En los Estados Unidos continúa la pelea entre el presidente Trump y el Senado, donde no ha logrado obtener el financiamiento para dar inicio a la construcción del muro, recursos que demanda cercanos a los 5 billones de dólares. La Cámara de Representantes sí le otorgó al presidente de los Estados Unidos los fondos suficientes, pero necesita que el Senado le habilite esto. Y como no lo está obteniendo, muy probablemente hoy anuncie el shutdown parcial del gobierno para forzar a los demócratas a aceptar esta medida o como mecanismo de presión político. Sin embargo, recuerden que solo necesitan una semana para obtener la mayoría de la Cámara los demócratas y de alguna manera entorpecer aún más el funcionamiento de la Casa Blanca. Y por otro lado, varios observadores críticos del presidente Trump ven como muy negativo la salida del general Jim Mattis como secretario de Defensa luego de que el presidente de los Estados Unidos anunciara su salida de Siria. Algunos consideran que aquí les deja las puertas abiertas a los rusos para, digamos, continuar controlando la situación en este país. En México, y de acuerdo a lo esperado, el día de ayer el Banco Central incrementó la tasa en 25 puntos básicos. 2 de cada 3 analistas apostaban en este ajuste. Esa tasa que queda del 8.25 es la tasa más alta registrada durante la última década. En Brasil, la inflación, como mencionamos, descendió al 3.86%. El mercado esperaba o anticipaba descensos al 3.90%. Esto refuerza la idea de que el Banco Central podría mantener su política monetaria en el mínimo histórico del 6.50, hecho que refrendó esta semana en la última reunión del año. Con respecto a los mercados accionarios, continúan los desplomes, las pérdidas IVAs. Desde nuestro punto de vista, y lo venimos mencionando hace muchos meses, tiene sentido que se presente esto en los Estados Unidos. Sin embargo, en el mercado colombiano está llegando a niveles de valoración de múltiplos extremadamente bajos. Desde un contexto un poco más tranquilo, se podría afirmar que para el caso colombiano hay una gran oportunidad en el mercado accionario. Sin embargo, de corto plazo, obviamente el sentimiento es muy negativo. El día de ayer los mercados accionarios cayeron en Estados Unidos y en Europa cerca del 1,5%. En Europa los sectores que lideraron las pérdidas fueron obviamente los sectores cíclicos como bancos, tecnología e incluso el sector petrolero, excluyendo obviamente lo que tiene que ver con metales preciosos. En los Estados Unidos el sector petrolero fue aún más negativo que en Europa, con pérdidas superiores al 3%. Solamente esas empresas que explotan oro alcanzaron a valorizarse 6%, a pesar de que el oro se valorizó menos del 2% durante la última jornada. Eso es todo por ahora, los dejamos con Raúl. Buenos días. En cuanto al comportamiento accionario norteamericano, podemos ver que el índice S&P vulneró ese importante soporte de los 2.500 puntos, se ubicó sobre los 2.467 puntos de la jornada del día de ayer, afectado principalmente, como se puede observar en la gráfica, el índice VIX aumentó alrededor de un 11%. Cabe recordar que el índice VIX refleja la volatilidad como tal en los mercados, teniendo en cuenta las opciones sobre el índice S&P. Se puede observar que, teniendo en cuenta el fuerte comportamiento que ha tenido recientemente, eso muestra un entorno de mayor aversión al riesgo, donde los agentes están saliendo de activos riesgosos, como lo son principalmente las acciones, y están entrando en activos refugios, como se puede observar que ha sido el yen, el oro, el dólar, entre otros. Por otra parte, los futuros el día de hoy muestran una desvalorización, principalmente, como Daniel lo mencionaba anteriormente, ante esa creciente incertidumbre por parte de los agentes de un posible cierre del gobierno en caso que el presidente Donald Trump no llegue a un acuerdo con el Senado para aprobar la financiación de la construcción del muro con México. Estaremos observando cómo sigue esto, porque esto podría aún así seguir generando presiones hacia la baja sobre el índice S&P, donde se podría dirigir hasta los 2.400 puntos y hasta más. En cuanto al comportamiento del dólar, dólar contrario a lo que hizo en la jornada de ayer, que se debilitó fuertemente, la jornada de hoy muestra un leve rebote luego de esa fuerte caída. El dólar se valoriza principalmente, bueno, se puede observar que avanza 0.3 contra el euro, entre otras.
En cuanto al yen, el yen se sigue valorizando, teniendo en cuenta el difícil entorno que estamos actualmente. Por otra parte, destacar que China recortará más los impuestos y mantendrá la liquidez suficiente en 2019 para apoyar el crecimiento económico. Y el Banco Central de México subió 25 puntos básicos la tasa de interés, ubicando en 8.25%. Cabe destacar que esa medida va para poder como contener esa subida de 16% de los salarios en México, lo cual podría hacer que el Banco Central mexicano podría continuar con la subida para poder controlar esta fuerte subida de los salarios. Como se puede observar por lo anterior, el peso mexicano está retrocediendo levemente y las monedas de la región también retroceden contra el dólar. Esto fue todo por el mercado de divisas, los dejo con el mercado petrolero con Daniel. Hemos tenido pocos anuncios para el mercado petrolero, pero en esta ocasión nos apartamos de los intentos de Arabia Saudita y de Rusia de darle tranquilidad a los inversionistas. Tenemos más bien una noticia no tan positiva. La administración Trump está abriendo o abriría en el 2019 la posibilidad de iniciar exploraciones en lo que se considera la reserva que tienen en el Ártico. Y esto pues obviamente no ayuda en nada en este sentimiento tan negativo del mercado. Refrendamos ya que cualquier movimiento del petróleo por debajo de los $50 para el caso del WTI es un movimiento excesivo y por lo tanto pues consideramos que aquí empieza a haber oportunidades de compra independiente que en el corto plazo continúan registrando una clara tendencia bajista. También destacar desde el punto de vista técnico, el crudo en referencia WTI registra mínimos del año en niveles no experimentados desde mediados del 2017, donde, como lo mencionaba anteriormente, consideramos relevante monitorear los niveles cercanos a los 42.5 dólares por barril, lo cual podría encontrar un piso. Es decir, hay que estar monitoreando el comportamiento del crudo, porque en el momento que se estabilice podrían ser niveles interesantes de compra sobre el commodity. Esto fue todo en el mercado petrolero, los dejo con el mercado de divisas con Daniel. En el mercado de renta fija continuamos viendo esa búsqueda de refugio. El mercado, como mencionamos e insistimos durante el día de ayer, no cree en los mensajes de la Reserva Federal, sigue pensando que está cometiendo o cometería unos errores de política monetaria y por eso está comprando o buscando refugio en los tesoros estadounidenses que ahora están negociándose ya por debajo del 2.80, una nueva tasa mínima reciente. Con respecto al resto de plazas, hay incrementos en las tasas de negociación, cerca de 1 o 2 puntos básicos, con movimientos tal vez más recientes en Italia, un rebote normal luego de las fuertes valorizaciones. Hay que conocer que había alcanzado un acuerdo con la Comisión Europea, sin embargo, este tiro y afloje entre Italia y la Comisión Europea consideramos que se va a mantener mientras Italia sea gobernada por esta coalición que busca medidas heterodoxas para sacar del ostracismo e el crecimiento del PIB. Hasta aquí el reporte internacional. Recuerden, situación o sentimiento de mercado muy negativo, niveles de volatilidad por encima de lo que uno considera prudente y por lo tanto lo recomendable en el exterior es mantener una postura moderada o liviana en términos de exposición al mercado accionario y de otros activos riesgosos. Damos inicio al reporte Colombia, donde el día de ayer se alcanza un acuerdo para el ajuste salarial. Recuerden que mencionábamos en algunos medios, consideraban que el incremento podría ser del 7%. El ajuste no fue muy alejado, 6% para el salario mínimo, 10% para el subsidio al transporte. En total, el ajuste es de un 6.40%. La gran preocupación que puede surgir es que teniendo en cuenta que la inflación de este año cerrará muy cerca del 3.20%, ese exceso de ajuste se traduzca en presiones inflacionarias que haga que el Banco de la República decida anticipar el ciclo alcista de tasas de interés. De todas maneras, que una variable por sopesar acá, esto sería sin duda el resultado siempre y cuando la economía colombiana estuviera presentando niveles de crecimiento cercanos al potencial. Como estamos por debajo ya por cerca de unos 3 años de este nivel potencial, por lo tanto hay dudas de que
los empresarios puedan trasladarle este incremento de costos al consumidor final, además que la mayoría de ellos, menos el sector financiero, tendrán beneficios tributarios en esta ley de financiamiento que de alguna manera podría compensar el incremento de costos. Así que todavía no es del todo seguro que el Banco de la República tenga que acelerar o anticipar sus incrementos de tasas de interés. Seguramente van a estar evaluando los impactos en lo que sería el primer trimestre del año y dependiendo de esto adoptaría algún tipo de decisión. Situación que vendría acompañada también de los impactos del fenómeno del niño en el rubro de alimentos. Y para finalizar, hoy tendremos reunión del Banco de la República, como es normal, no sabemos la hora en el que anunciarán las medidas, pero creemos que no habrá mayor impacto, pues mantendrá su política monetaria inalterada, tal vez algún tipo de referencia hacia el 2019, algunas preguntas que quedarán en el aire, pues la entidad no tiene respuestas concluyentes, como es el tema del impacto de la reforma tributaria, ley de financiamiento, el fenómeno del niño o este debilitamiento nuevamente del peso colombiano frente al dólar. Digamos que dejarán un poco de incertidumbre ya para que arranque el año 2019. Eso es todo por ahora, los dejamos con Raúl para hablar sobre el mercado accionario colombiano. En cuanto al comportamiento del mercado accionario colombiano en la jornada del día de ayer, el índice Colcap continúa esa fuerte descenso, se ubicó por debajo de los 1.300 puntos, principalmente afectado, como ya lo mencioné anteriormente, un principal desplome y pánico en los mercados en todo el mundo, principalmente los accionarios, y esperamos que podría continuar esas desvalorizaciones, teniendo en cuenta el comportamiento de los mercados el día de hoy y esta caída continua de los precios del petróleo. Esperamos que el índice continúe su comportamiento a la baja. En cuanto al monto negociado, pues tenemos el monto más alto de la semana, un poco cercano al promedio del 2017, 135.000 millones de pesos, donde la acción más negociada fue Preferencial Bancolombia con 24.000 millones. Teniendo en cuenta esta difícil coyuntura, consideramos que las acciones, pues, lo cual es mejor estar invertido, hay que invertir como tal en compañías con ingresos estables, es decir, que sean considerados sectores defensivos, como es el caso de ISA y Grupo Energía de Bogotá. Celsia también se sumaría, pero teniendo en cuenta los ruidos del fenómeno del niño en enero, no la recomendamos en este instante. También por otra parte, no es el momento como tal de estar invertido, teniendo en cuenta que es un tema de mercado y se espera que la caída continúe hasta esperar un posible piso del índice colombiano. En cuanto a noticias corporativas, tenemos la acción de Ecopetrol, la cual en la jornada del día de ayer dio a conocer que amplía su presencia empresarial en Brasil por medio de otra alianza con Shell y Chevron en un pozo llamado Bloque Saturno, el cual tiene un tamaño alrededor de 1.100 kilómetros cuadrados. Cabe destacar que de esta alianza Ecopetrol tiene tan solo un 10%, mientras que Shell, que es el operador principal, tiene el 45% y Chevron el 45%. Esto se suma, como ya lo hemos observado anteriormente, al pozo Pau Brasil, el cual la compañía tiene una participación del 20% con BP y CNOOC. Esto podría, según como lo mencionó JP Morgan recientemente, esto da buenas señales de un posible incremento para aumentar las reservas de la compañía. Como ya sabemos, es el principal dolor de cabeza de la compañía, aunque como tal no se dieron detalles de cuánto podrían aumentar y de qué manera. También relevante destacar que el presidente de la ACP, Francisco Lloreda, mencionó que considera que la actividad exploratoria está estancada, que lleva alrededor de 3 años estancada, es decir, que la inversión como tal en exploración en Colombia ha sido difícil y por eso Ecopetrol ha optado por buscar reservas en otros países como Brasil o como el Golfo de México, como ya lo hemos observado anteriormente. Desde el punto de vista técnico, la acción de Ecopetrol
el soporte los 2.800 pesos, cerró sobre los 2.615 pesos, niveles que no registraba desde alrededor de abril, marzo del presente año, y teniendo en cuenta ese del comportamiento de los precios del crudo, las desvalorizaciones sobre la acción podrían continuar. Nivel que sigue está alrededor de los 2.400 pesos, 1.310 pesos para ser exactos, el cual si sigue este débil coyuntura como tal de los precios del petróleo y junto a la debilidad de los mercados accionarios en el mundo, podría dar la acción hasta esos posibles niveles. También cabe monitorear posibles soportes donde se podría ver un cambio de tendencia sobre la acción, donde podría ser pertinente posiciones de compra sobre la especie. Por otra parte, tenemos la acción de Corficol, la cual registra otro mínimo en el año, 16.020 pesos, mínimo de alrededor de 2010, es decir, estamos en niveles que no hemos observado desde alrededor del 2010 sobre la compañía. Según Fibonacci tenemos como próximo nivel relevante, podemos observar un soporte alrededor de los 14.500 pesos, donde se podría observar un fin de esta fuerte caída sobre Corficol. Cabe destacar también de Corficol que, teniendo en cuenta las provisiones que realizó la compañía, cercano a 111.000 millones de pesos en noviembre, esto cubriría la posible multa total por parte del Tribunal Administrativo de Dinamarca, teniendo en cuenta todos los ruidos del consorcio Ruta del Sol 2. Es decir, en cuanto al punto de vista financiero, ya está provisionado como tal la multa. Cabe monitorear cómo se da el desenlace final de esa. Cabe destacar que es una decisión apenas de primera instancia y tanto Corficolombiana como Odebrecht apelaron, es decir, pasa a segunda instancia, y esto podría también demorar más tiempo. A pesar de lo anterior, Corficolombiana ya provisionó la posible multa también desde el punto de vista financiero. Eso empieza a mostrar una mejor cara, teniendo en cuenta mayores ingresos reconocidos por parte de los proyectos de las 4G. Es decir, ahora ruido es tan solo ruido de gobierno corporativo, principalmente es un ruido reputacional, teniendo en cuenta que financieramente ya realizaron la provisión completa. Esto es todo por el mercado, lo dejo con el mercado de dólar con Daniel. El dólar continúa incrementando sus valores, acercándose al anterior máximo que tuvimos, cercano a los 3.300, más exactamente 3.294, 3.293,68. Se desplome el mercado petrolero más allá de lo que habíamos anticipado, abrió espacio para este nuevo debilitamiento del peso colombiano. El día de ayer se negociaron menos de 1.000 millones de dólares, lo cual pues es normal para la temporada del año. Sin embargo, el volumen de 915 creo que incluso puede ser considerado alto para el estándar o para lo acostumbrado. Con respecto al mercado de renta fija, el día de ayer se estabilizó la caída de las tasas de descuento, alcanzando niveles del 6.12 el día de hoy. Consideramos que muy probablemente cierre en estos niveles cercanos este año, más allá de lo que habíamos contemplado como escenario factible. Eventualmente, bajo un comportamiento más normal del mercado, algunas especulaciones por el incremento alto del salario mínimo pudo haber generado ajustes adicionales al alza también en estas tasas de negociación de la deuda pública. Sin embargo, teniendo en cuenta el bajo nivel ya de negociación que se registra en esta temporada del año, probablemente pues esto no se pueda, digamos, materializar. Interesante el día de hoy, más que la decisión de mantener la política monetaria inalterada, serán las referencias hacia lo que podría ser el curso futuro de la tasa de interés. Agradecemos su atención. Hoy es nuestro último comité del año, los esperamos ya después de Reyes, el 8 de enero del 2019, y mientras tanto les recomendamos continuar haciendo seguimiento de lo que ocurre en los mercados financieros a través de nuestras redes sociales.